El Salvador es un país pequeño, pero con una historia muy grande, que ha pasado por mucho y aún así su población ha salido adelante. No es de menoscabar todo lo que ella ha padecido y lamentablemente mucho de su dolor lo ha causado el mismo Estado. Nuestro país ha atravesado guerras, dictaduras, gobiernos corruptos y en todo ello ha existido la tortura como medio para controlar y castigar a aquel que vaya en contra de los fines que el maltratador desea. Ahora bien, debemos tener claro a qué se refiere cuando se habla de tortura y si en realidad ese término se aplica en la actualidad o ya es cosa del pasado. Acorde a la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la tortura es todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con un consentimiento, o, en otras palabras, cualquier tipo de agresión física o psicológicamente por parte del Estado o sus agentes con el objeto de romperlo física, psicológica o moralmente de manera que traicione sus convicciones, compromisos, ideales y principios o de sacarle alguna información requerida. Claros ejemplos de tortura se tienen con las masacres ocurridas durante la Guerra Civil en los años de 1980, tal como la masacre del Mozote, la masacre de la Quesera, entre otras, en las cuales agentes de autoridad del Estado, tales como militares, realizaban actos crueles e inhumanos previo a darles muerte a algunos o como medio para que aprendieran la lección. Dado que según ellos la población de la zona de las masacres ayudaba y les daban de comer a los guerrilleros. Entonces, como castigo y advertencia, quemaban todas las casas, violaban a las mujeres, las ahorcaban con las pitas de sus delantales, los tiraban desde helicópteros, les pegaban con sus armas y los bombardeaban. Peor destino tenían aquellos que eran considerados guerrilleros, a quienes se les aplicaban diferentes métodos de tortura con el fin de que sacaran información. Formas de torturar a las personas hay en demasía. Es por ejemplo en el libro denominado Secuelas psicosociales de la tortura en El Salvador, realizado por el Comité de Derechos Humanos de El Salvador, en el que se recopilan una serie de dibujos y descripciones de la tortura en nuestro país. Estos fueron realizados por Herbert Anaya Sanabria mientras se encontraba en prisión. Finalizada la Guerra Civil y firmados los acuerdos de paz, se podría pensar que con ello las torturas en el país habían desaparecido. Y sí, ya los militares no torturaban a los miembros de guerrillas o cualquiera que fuera su enemigo. Sin embargo, en el país se han dado diversos momentos en los cuales los agentes policiales efectuaron tortura al momento de la detención, tales como golpes en el tacón de la bota hasta desangrar el pulgar del pie, amenazas de muerte. Incluso hay casos en los cuales se relata que colocaron una soga al cuello al punto de la asfixia y que restregaron la cara cerca de un montículo de estiércol. Por ejemplo, en el caso de Agapito Ruano Torres, que fue conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se describe el proceso penal en el que sufre torturas al momento de su detención y otra serie de vulneración por sus derechos humanos, hechos que se dieron a partir del 2000 y siguieron un par de años, es decir, todo esto en pleno siglo XXI. En la actualidad, en la que se supone no hay guerra, tenemos un estado más democrático y en el que se han ratificado convenios y legislado internamente en contra de la tortura, ¿existe todavía la tortura en El Salvador? La respuesta, lamentablemente, es sí. El país, a partir del año 2022, tiene graves consecuencias en materia de derechos humanos que presentan debido a las medidas adoptadas por las autoridades en el marco del régimen de excepción, decretado el 27 de marzo del 2022, el cual parecerá ser indefinido. Este se ha implementado con el fin de derrocar a las pandillas, las cuales han atemorizado por mucho tiempo a la población salvadoreña, por lo que como medida el gobierno ha realizado detenciones masivas. En este proceso ha sido evidente la vulneración de derechos que los privados de libertad han tenido, siendo estos verdaderos miembros de pandillas o personas que han sido víctimas de prejuicios por apariencia, estatus socioeconómico, etc., lo cual los hace parecer sospechosos. Hay muchas personas que al salir de los centros de detención muestran claras señales de tortura, tales como golpes, heridas, muestras de desnutrición y en un mal estado de salud físico y mental.
Existe una gran cantidad de personas que han muerto dentro de las cárceles porque no han sido tratadas en sus enfermedades o simplemente las condiciones de allá adentro no son las adecuadas. Todo esto lo hacen como forma de castigo o como medio para que, estando en prisión, confiesen que son parte de las agrupaciones ilícitas y que a su vez manifiesten quiénes más forman parte. Si bien existe la posibilidad de que sea entre compañeros prisioneros quienes se produzcan ciertas lesiones, se conoce por medio de declaraciones de reos que han sido liberados que son los agentes policiales quienes realizan esos malos tratos hacia ellos. Es verdad que los policías tienen permitido ejercer fuerza mínima necesaria cuando el imputado o la persona en general realice conductas que puedan ocasionar daños. Sin embargo, se tienen casos donde las acciones realizadas por los agentes policiales no tenían la finalidad de neutralizar un riesgo o resistencia que se hubiera presentado al momento de los hechos. Por el contrario, casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha establecido que el objetivo era disminuir la resistencia física y psicológica de la persona e incluso obtener su confesión o autoculpa. Como podemos ver, las modalidades de tortura y ejecutores son diferentes. Las circunstancias cambian, pero los hechos son los mismos. Las situaciones son diferentes. En aquel momento era tras la persecución del enemigo político y en busca de información que permitiera ir tras otros. Actualmente es por ir detrás de las pandillas. No tienen similitud las razones, pero sí tienen similitud los hechos. La gente sigue siendo golpeada, amenazada de morir y eso hace que la tortura se siga dando. Esto se debe a la impunidad. Los delincuentes, al ver que no se les hace nada ante esos tratos inhumanos, repiten el proceso, dado que no se les juzga ni condena. La impunidad es lo que hace que la tortura se siga realizando. Se defiende o se niega la existencia de la tortura y no se toman las medidas correspondientes por parte del Estado. Y peor aún, cuando es el mismo Estado, a través de sus funcionarios y agentes, quien da la orden para que la tortura se siga dando. Es por ello que se resalta el informe presentado 6 años después de lo estipulado al Comité contra la Tortura, en el cual se destacan aspectos positivos y negativos y establece lo que el Estado debe de hacer, y entre ellos menciona en la área normativa y política que el Estado parte debe incorporar a su legislación penal la tortura como delito independiente y específico y asegurarse de que las penas por tortura sean adecuadas teniendo en cuenta su gravedad, por lo que es en los centros de detención, en las salas de interrogatorio, en el transporte, en los hospitales, en los tribunales, en las prisiones, en los centros sanitarios o centros de rehabilitación y tratamiento y otros lugares en los que las personas están expuestas a las torturas u otros malos tratos. Sin embargo, no son el único escenario en el que la tortura se sigue dando actualmente. También se da cuando se obliga a abortar clandestinamente a las mujeres y a las niñas embarazadas, lo cual contraviene la prohibición de la tortura. También el de negar el aborto y otros servicios médicos a las mujeres y a las niñas que han sido violadas o son supervivientes de un incesto, lo cual puede agravar su trauma, lo que la somete a una violencia psicosocial adicional. Las autoridades públicas, en particular la policía y los servicios penitenciarios, tienen la responsabilidad especial de proteger nuestras comunidades, así como a las personas del trato ilegal, y al mismo tiempo son las autoridades públicas con más probabilidades de ser acusadas de conducta indebida. Esas autoridades son además agentes de derechos humanos y como tales deben situar los derechos humanos en el centro de todas sus actuaciones. Los gobiernos tienen que proteger los derechos humanos en lugar de oprimir a la gente. La tortura no tiene cabida en el futuro pacífico, equitativo y sostenible que estamos tratando de construir. Se deben hacer esfuerzos para desterrar la tortura, proteger a las personas y llevar a los torturadores ante la justicia. Es por tanto cierta la frase que dice: un país que no conoce su historia, y nos permitimos añadir, y que no la hace suya y no la siente con su pueblo y no aprende de ella, está condenada a repetirla.